Espérate, espérate. Sí, Bueno, bueno. sí. Bueno, bueno. Sí. Sí, sí. Pues ya, pues ya. ¿Tiempos más para la gente que quiera todavía llegar a la conferencia? Aguanta, os digo, gracias por venir y denos unos 5 minutitos más, 3 minutos, por favor. Ahorita empezamos.
Sí, sí, sí. Ahí están. Más que le suban al volumen porque no Ok. sé. Buenas Bueno. tardes. Es un placer para Unidad y Campus Party presentar la conferencia La evolución de la manufactura espacial, presentada por el ponente Eric Barbour. Hablando de Eric, él es ingeniero industrial de sistemas, egresado del Tecnológico de Monterrey y cuenta con 16 años de trayectoria en la industria, en la ingeniería industrial y procesos de manufactura en los segmentos automotriz, aeroespacial y de bienes de consumo. Actualmente funge como director de manufactura avanzada en 3DMX UNIAT y es miembro del Consejo Aeroespacial de Jalisco. Ha participado en las actividades de desarrollo de capacidades industriales, tales como la de recién creada Agencia Espacial Mexicana, así como dentro de los programas de desarrollo de proveeduría aeroespacial a nivel nacional. Dentro de sus logros profesionales figuran el armado y arranque de las primeras líneas de producción de BlackBerry de México, el arranque de proyectos de diseño y manufactura aeroespaciales con empresas nacionales para el desarrollo de aeropartes y herramental de ensamble para programas de aeronaves compuestas como el Learjet 85 y el Honda Jet. Ha desarrollado cursos, programas educativos y de entretenimiento y ha fungido como entrenador corporativo para compañías manufactureras en rubros como desarrollo de equipos de trabajo de alto desempeño, coaching, manufactura esbelta y valores corporativos. Como extensión de sus actividades profesionales, ha sido miembro de la Fuerza Aérea Confederada, involucrándose en la restauración y rehabilitación a condiciones de vuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial, tales como el P-82 Twin Mustang. Bienvenido, Eric. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se oye? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí, les agradezco su tiempo. Ya después de la breve introducción que hizo mi compañero de mi persona, pues ¿qué les puedo decir? Así como hice yo, cuando nací, el primer lugar que me sacó mi papá fue a un campo de vuelo. Entonces, para mí el amor a la aviación nace pues prácticamente desde que nací, ¿no? Y eso me ha apasionado. El día de hoy quiero compartirles un poco de lo que ha sido la evolución de la manufactura aeroespacial. Vamos a ver la manufactura aeroespacial no tanto como los procesos de la fábrica, sino vamos a ver qué son las necesidades que nos llevaron a desarrollar procesos de manufactura y cómo influenciaron los materiales. Después de ver esto, vamos a tocar un poco de cuáles son las áreas de oportunidad aquí en México, porque lo importante es que es el tercer sector de mayor crecimiento en el país y tenemos que meternos como mexicanos, como emprendedores, como industria mexicana al desarrollo de capacidades. Entonces vamos a ver un poco de qué está en boga, dónde tenemos áreas de oportunidad y vamos a cerrar con una mirada al futuro, con dos temas muy específicos de qué sigue en lo que es manufactura y diseño aeroespacial. Entonces, de hecho, vamos a comenzar y vamos a ver primero rápidamente qué ha sido la evolución del vuelo desde que los hermanos Wright dieron ese primer vuelo en 1903 hasta los jets modernos.
Pues eso fue así que un viaje rapidísimo de lo que vamos a ver. Se fijan, estamos empezando cuando los hermanos Wright hacían vuelos al ras del piso, con aviones hechos en casa, hasta el A380, que es, junto con el 787 de Boeing, los aviones comerciales más avanzados del mundo. Rápidamente vamos a ver, así que vamos a ver cómo andan en su conocimiento aeroespacial. Todos de seguro en el aeropuerto lo han visto alguna vez. El 747 fue el primer avión transcontinental. Realidad, que es famoso porque era de 2 pisos arriba y la mitad del avión de 2 pisos. 356 millones de dólares cada uno. Ahora, ¿cuántas partes creen que tiene este avión? ¿Cuántas partes creen que cuando vas a ensamblar un avión de este tamaño, donde volamos a Europa, Estados Unidos, cuántas partes tiene? A ver, ¿alguien? 5 millones. ¿Alguien más? Así como subasta, ¿quién da más? No, 300 millones. Ok. 5 millones, 300 millones. Ok. Cables. ¿Cuántos kilómetros de cables creen que tiene este avión? ¿Otros 300? 300 kilómetros. Ok. ¿Cuántas ruedas tiene este avión? A ver si también somos buenos para contar. No se ve, ¿verdad? Ok. Fíjense. 275, andabas más o menos, 275 kilómetros de cables. Tiene más de 6 millones de partes en promedio. Pero fíjate lo interesante. La mitad siendo elementos de fijación, remaches, tornillos, grapitas, todavía seguimos en eso. 1.5 millones de remaches. 18 ruedas. ¿Esto acá? Ahora fíjense, si se quejan de la gasolina ustedes, 238,000 litros de gasolina lleva este avioncito. Entonces, si se quejan de los 55 litros de su carro, está cañón. Dios, y este avión ha movido, imagínense, 8 billones de personas en el mundo desde que fue lanzado. Y en la historia se han caído menos de 10. Entonces esto habla de lo confiable que es el transporte aéreo. Datos curiosos para empezar esto, ¿no? Para que vamos ubicándonos de qué estamos hablando cuando es aeroespacial. La turbina que tiene el 747, en el video recuerdan que vimos este avión, el B-29. Bueno, el B-29 cabe adentro de la turbina del 747, fuselaje. Entonces ese tamaño es ese propulsor. Son 67,400 libras de empuje. Ahora, ¿cuánta energía bruta es eso? Fíjense, en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, la energía de las 4 turbinas nos darían 61 años de electricidad a nuestra casa. Esa es la fuerza bruta que un avión genera. O 100,000 hogares de un total, o sea, cualquier población aquí de Jalisco, de México, prendes una turbina de estas y tiene luz. Inmediatamente todo un pueblo. Y si nos vamos aquí al evento de Campus Party, con una turbina de este avión, perdón, con las 4 turbinas de este avión, 480,000 televisiones planas. O sea que prendemos todo Guadalajara de las teles planas. A este nivel hemos llegado en aeroespacial, a este nivel de potencia, de avance tecnológico. Pero todo esto empezó obviamente no así. Empezamos fabricando aviones en talleres de bicicletas, casi en la sala de la casa, como vamos a ver ahorita durante el siglo IX, talleres improvisados. En el 1914 pasamos a las primeras fábricas formales que veremos, porque siempre las guerras generan un cambio. La guerra acelera todo el proceso industrial. Entonces, 1914, la Primera Guerra Mundial, y hay fábricas de aviones formales. 1945, otra vez la Segunda Guerra Mundial, lleva la industrialización a un nivel más allá. Que ya antes hacíamos 10 aviones al día, ahora hacemos 200 aviones al día. Y cerrando con las fábricas de Boeing inteligentes del 2015. Ahora bien, ¿alguno de ustedes ha visto cómo se arma un avión comercial? O cuando suben al jet de Volaris o algo, ¿han visto cómo se arma? Para los que no, un video de acá de nuestros amigos de Boeing, para que veamos rápidamente cómo se ensambla. Va rapidísimo, porque el ciclo de armado de un avión son como 3-4 días, más lo que tardamos en pintarlo. Pero vamos a verlo acelerado.
Aunque no lo crean, imagínense, cada día, cada mes de Boeing salen promedio 50 aviones al mes. Y una aerolínea usualmente hace pedidos de 200 aviones de golpe. Entonces imagínense todos los pedidos que hay, a veces tardan de 2 a 5 años en entregarle avión al cliente que ya lo pagó. O sea, así de intenso es lo aeroespacial. Pero como les comentaba, este viaje inicia no en los hermanos Wright, no sino a Ícaro que se cayó del cielo porque se le metieron las plumas. Pero este señor Abbas Ibn Firnas se considera el primer ser humano que pudo volar como tal. Más o menos como Ícaro, ¿no? Porque agarró y en base a la observación, que vamos a ver cómo la observación de las aves es el principio y el futuro de la aviación. Pues viendo aves dijo, bueno, voy a construir un ala voladora. Entonces agarró madera y agarró plumas, aunque no lo creen, era forrado de plumas esa ala, y se aventó desde un cerro y se aventó desde una torre del pueblo, ahí en España, en la época de los moros, de la conquista de los moros. Voló 10 segundos, se estrelló, se rompió la espalda, tuvo fractura de columna, vivió para contarlo, le dolió mucho, pero fue el primer ser humano en volar. Entonces decimos que los hermanos Wright, no. Casi nadie conoce a este colega español, al Abbas Ibn, pero realmente, digamos, el padre del vuelo en la modernidad. Vamos a dividir esto en 4 eras. La era de la experimentación, la era de los pioneros, la gran guerra, la era dorada, y luego vamos a entrar a la era del jet, que ya va siendo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Qué pasa durante la era de la experimentación en los 1800? Pues tenemos como materiales madera, tela, alambre de acero y se acabó. ¿Por qué tenemos esos materiales para volar? Queremos volar, ¿y cómo le hacemos? Pues lo más avanzado que teníamos esos días eran barcos. Sabemos bien cómo se comportan las velas con el viento, cómo les podemos poner algún recubrimiento para que se hagan impermeables. Entonces empezamos a construir aviones y planeadores de tela, madera y con refuerzos de alambre, y se acabó. Uno de los padres de la aerodinámica moderna es Otto Lilienthal, un alemán. Lamentablemente todos los que experimentaban con aviones en esta época se mataban. Entonces Otto se mató a los 45 años de edad, voló fue el primero en lograr un vuelo controlado, porque Abbas se aventó y como iba y se estrelló, pero voló. Y este ya podía dar vueltas, era un planeador como tal. Y esto era lo que él decía, no, inventar un aeroplano no es nada, construir uno ya es algo y volarlo es todo. Este es el espíritu que nos lleva a innovar dentro de la industria aeroespacial, ¿no? El volar, el estar allá arriba. Otto hizo mucho trabajo y de aquí, recuerden esta ave porque con el ave vamos a cerrar también, ¿eh? Él hizo un estudio muy profundo de la aerodinámica de un ave. Entonces, cuando vemos, en este caso, vamos a usar esto como ejemplo, rápidamente. Cuando vemos esto, que es una costilla de avión, se fijan la geometría de esta ala, se fijan esta forma del ala de este caso de la garza. Entonces, por la observación de las aves y de la naturaleza, porque vamos a agarrar murciélagos, pájaros, todo, estamos sacando perfiles aerodinámicos, proporciones de vuelo, que eventualmente van a ser reflejadas en aviones, ¿no? Entonces, la era de la experimentación costó muchas vidas, era prueba y error, los hacían en su casa y con materiales que había disponibles en la época, ¿no? Porque pues queremos volar, pero solo teníamos madera y tela. Llegamos ahora sí a la era de los pioneros, que la abre los hermanos Wright, con el famoso primer vuelo motorizado o controlado, propulsado. ¿Qué tenemos de evolución en esta época? Empieza la industrialización, porque recordemos que la Primera Guerra Mundial no está tan lejos ya está llegando. Uso mixto de materiales, ya empezamos a usar un poquito más de aceros. Aluminio, aquí nace el aluminio como parte de avión. Y vamos a ver las técnicas de armado que hoy en día son vigentes. Las inventamos en 1918 y las seguimos usando. Materiales mixtos, ¿a qué me refiero con esto? Antes el avión se construía, como dijimos, de madera, nada más, y tela. El Fokker, que todos conocen al Barón Rojo, lo ubican, el avión rojo, ¿no? Con la cruz del Imperio. El Snoopy pelea siempre con él en las caricaturas. Bueno, este era el Fokker triplano, que es el más famoso de la Primera Guerra Mundial. Se fijan, la innovación de Fokker fue ala de madera, fuselaje con chapa de madera y la cola de metal. Este era el avión más maniobrable de la Primera Guerra Mundial y el más letal. Entonces, esto fue una innovación de empezar a mezclar materiales para lograr mayor rigidez, para lograr mejor peso, sobre todo, etc.
Lo que vemos aquí, básicamente, es esta construcción. Si se fijan, ahorita vamos a platicar un poco de las técnicas. En esta época, las alas eran perfiladas, como este es un avión de vuelo libre de 1950, en este caso. La estructura era lo que le daba la fuerza al ala, y el forro solo sirve para que el aire fluya. La costilla, tenemos un perfil de costilla que hace que vuele un avión, que le da sustentación, pero en sí no tiene fuerza. Si esto yo le pego, lo atravieso y se acabó. Eran aviones, se fijan, el fuselaje son tiritas de madera, igual que en este caso, o sea, son aviones de estructura 100% en donde el forro sirve para fluir el aire, pero no tiene ninguna propiedad mecánica como tal, no le da fortaleza al avión. Entonces, una vez más, llega la Primera Guerra Mundial y entonces a alguien se le ocurrió, oye, y si pues tenemos madera y ya estamos enchapándolo, ¿por qué no hacemos que entonces la chapa de madera le dé rigidez al avión? Entonces vamos a empezar con lo que es el stress skin. ¿Qué es el stress skin? Es una técnica de manufactura que tenemos todos los formadores que ya vimos en el otro avión, pero vamos a forrar de madera todo el avión. Hay diferentes técnicas, en este caso era pues obviamente poniéndola sobre presión, con adhesivos, pero originalmente era con clavos. Clavamos tiras de madera y ¿qué pasa? Ya tiene rigidez. Entonces la torsión del avión ya cambia. Entonces esto fue una gran innovación. Esto le abrió la puerta al 787, a todos los aviones que tenemos hoy, el empezar a utilizar lo que eventualmente se va a convertir en el monocasco que vamos a ver. El monocasco viene siendo, en la otra técnica se fijan, vamos a agarrar los dos aviones. Este tiene formadores internos todavía, para darle rigidez y quedamos que la piel le ayuda a tener integridad. En el caso del monocasco ya, un monocasco, sigan, está vacío. La fuerza torsional la da el mismo material. Entonces, y esto lo venimos inventando allá por 1918, 1916. Justamente aquí ilustramos, se fijan, hay un trabajador cargando un fuselaje de avión. Pues imagínense un fuselaje de avión cargado con una así. Técnicas muy interesantes. ¿Cómo le hacían al inicio? Tomaban madera, la laminaban, le ponían algún tipo, bueno, inicialmente era agua, luego algunos otros químicos para que se doblara. Y luego le ponían tiras de acero, contrapesos de acero, y la dejaban cargada, le ponían pegamento para que se estresara y la dejaban secar con peso. La gran innovación fue después, se les ocurrió, ok, el gran paso que hasta el día de hoy, esto se convirtió eventualmente en lo que veremos que es hidroformado y laminado de compuestos. Hicieron moldes de concreto donde ponías las tiras de madera, le ponías también algún agente para poderlas hacer un poco más suaves, le llenabas de pegamento para que se unieran y llenabas una vejiga a mucha presión de algún líquido, la bajabas y la dejabas prensada. Aquí se aplicaban para un fuselaje de madera como el del Albatros, que es el primer caza en el mundo, el primer avión de combate, o el primero en el mundo con un fuselaje monocasco. Eran 150 toneladas de presión y se aplicaban 24 horas. Se secaba y ya sacabas una mitad del fuselaje. Entonces unías las dos mitades y ya tenías un fuselaje monocasco. Entonces una gran evolución que la vamos a ver después convertida en fuselajes de fibra de carbón. La era dorada es cuando vamos a evolucionar todo, donde van a entrar las aleaciones, vamos a encontrar turbocargadores para los motores, vamos a hacer un gran viaje. Los aluminios que usamos hoy en día en los aviones comerciales aquí van a aparecer. Esta foto es muy singular porque la siguiente evolución, y ahora fue en las alas, estamos en el fuselaje. Luego cubrimos las alas con madera. Hicimos como el tipo lo de monocasco, pero el ala es madera sólida. Está enchapada en madera y una vez más la rigidez torsional es mucho mayor. Y esto también permite obviamente un flujo de aire más limpio, porque la tela de todas maneras tiene vibraciones, tiene deformaciones, y ya el forro de madera, y en el caso después con el ingeniero Junkers y el mismo Fokker alemán, las forraron ya de metal. Aquí vamos a ver lo que es la estructura semimonocoque
o semimonocasco. ¿Qué es la evolución de lo que vimos con este? Bueno, aquí vamos a hacer el matrimonio textualmente de este con este. Vamos a agarrar el principio del stress skin con el monocasco y los vamos a unir. ¿Por qué? Si se fijan, aquí quedamos que no tiene ningún formador, ¿verdad? Está vacío. Digamos, es un forro, es un cascarón. El semimonocasco, se fijan, sí tiene refuerzos estructurales, es necesarios, pero el centro del avión es libre. Hoy en día, por ejemplo, los aviones, cualquier avión, los 727 de Volaris o de Interjet, si tuvieran formadores como este en medio, pues tenemos que estar brincando encima para sentarnos y una viga pasarla encima. Es una gran innovación que nace hacia 1927 con este avión, con el DC-3. A su vez, las alas eran como estas, recordemos. Eran estructuras muy débiles, cambiamos a enchaparlas un poco más ya con madera o con metal, pero si se fijan, seguimos teniendo espacios abiertos entre las costillas. Y el DC-3, que lo seguimos usando hoy en día, ¿qué es lo que innova? Se le llama manufactura multicelular. Entre estos espacios lo que hago es que le pongo tiritas, le pongo refuerzos muy pequeños nada más. ¿Eso qué me va a servir? Va a servir para que la piel, cuando la remache o la atornille, quede más rígida. Entonces, obviamente aumentamos la resistencia torsional, pero no vamos a aumentar casi el peso. Entonces el testimonio es que estos aviones siguen volando el día de hoy. Son de los aviones más longevos que existen. El problema de los aviones también era probablemente la madera, por más que le pusiera resina y en los primeros aviones de metal, se oxidaba. Entonces, bueno, ya apareció el acero inoxidable. Vamos a hacer aviones de acero inoxidable. ¿Y qué empezó a pasar con el inoxidable? Sí, no se oxida el avión de inoxidable. Pero el avión de inoxidable tiene un gran problema. El acero inoxidable tiene propiedades muy buenas de resistencia y de anticorrosión, pero en situación de mucha carga se dobla o se colapsa más fácil que el aluminio. Entonces, obviamente, diseñando aviones de carga o cazas, pues por las presiones que tenían, y todavía no estamos presurizando aviones, conste, pues empezaban a colapsar, ¿no? Se empezaban a desintegrar. Entonces, el aluminio que se usaba en esos días, que era muy propenso a corroerse, sobre todo a nivel del mar, se nos ocurre inventar esto que se llama el Alclad. Antes usábamos el duraluminio, que todos conocen, se usa mucho en arquitectura, en hobby, entonces. El Alclad es este mismo duraluminio, pero le voy a poner una capa de aluminio puro. Entonces, ¿qué hace? Blinda, sella el aluminio, y es lo que usamos hoy en día en los aviones comerciales. Por ejemplo, las pieles de los aviones todas son de Alclad, salvo los de material compuesto. El plexiglas fue una gran innovación en la aeronáutica. Si se fijan, los aviones no tenían ventanas, tenían nomás un mini parabrisitas y era usualmente de madera, de vidrio o algo. Y el plexiglas viene a innovar, ¿por qué? Porque es estructuralmente rígido. Lamentablemente viene pues con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque era más ligero, da rigidez estructural, y en el caso de daño por fuego antiaéreo de los cazas, no se estrella y como el vidrio y te pega, ¿no? Es menos frágil, es menos cristalino. Entonces, esta fue una gran innovación, y hoy en día, si te subes a un avión comercial, ¿de qué es el vidrio por donde vas viendo afuera, no? Es plexiglas. Entonces, esto es una gran innovación, porque además permitía presurizar un avión. Y el vidrio, si lo presurizas, tienes que tener un vidrio de este tamaño para que no se rompa, como las peceras. Entre más agua, pues más fácil se rompe el delgadito, y este no. Entramos a la Segunda Guerra Mundial, y ahí vamos aquí a darla de pasón, porque todo lo que vimos en la época de oro lo vamos a potencializar, ¿no? Aquí descubrimos en aleaciones, tenemos ya evoluciones. La fibra de vidrio, esto es muy importante, aparece por primera vez. Chistoso que los alemanes son así los que siempre han innovado más en lo que es aeroespacial. Y pues antes de la Segunda Guerra Mundial le roban a un ingeniero alemán la idea de la fibra de vidrio, se la llevan a Estados Unidos y Dow Corning ya la genera como material. Entonces la fibra de vidrio va a ser muy importante. Cohetes, investigación en vuelo supersónico y subsónico. Pensamos que los gringos fueron los primeros en llegar a la velocidad del sonido, y no es cierto, fueron los alemanes. Y nuevos conceptos y aplicaciones en diseño. La fibra de vidrio, ¿qué ayudó? El radar aparece en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces el radar tiene que penetrar donde lo montes, pues para ir y rebotar contra algo y que lo lea otra vez el domo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la madera no lo permitía. Entonces la fibra de vidrio nos permite montarle radares a los primeros aviones, partes como el frente del avión, que es, vamos a decir, el cowling o donde va tapado el motor aquí, de fibra de vidrio contra acero o aluminio. Como es una parte que no es crítica, es más ligera y más fácil de reponer. Entonces también los repuestos, la fabricación es más rápida, etcétera, ¿no? Aquí vemos el ejemplo que les comentaba del radar. En los aviones comerciales, todo el frente del avión es usualmente un material compuesto, y de hecho la fibra de vidrio es un material compuesto, es el primer material compuesto aeroespacial. Rápidamente digo, lo importante de la Segunda Guerra Mundial fue, cambiamos la técnica de manufactura a aviones, como decíamos, que son semimonocasco, pero el B-29 es importante y lo vimos en el video porque es el primer avión presurizado del mundo. Entonces, ahora podemos volar en un avión de Volaris porque este avión lograron presurizarlo. Si no se presurizara, todos moriríamos. El ser humano no puede existir a las alturas que vuela un avión comercial. Moriríamos congelados y no podríamos respirar. Entonces, esto es súper importante. El nacimiento de los cohetes como tal, con Von Braun, pues es lo que nos puso en la Luna, ¿no? Que fue realmente el que generó todo el programa Apolo. La Segunda Guerra Mundial nos dicta la modernidad que vivimos. Este es el ala voladora Horten, no muchos la conocen. Eran unos hermanos Horten alemanes. Ellos innovaron muchísimo y hasta el día de hoy estamos usando sus diseños. ¿Qué pasó con los hermanos Horten? Esta ala voladora, Jet, recordemos que los alemanes inventaron el Jet, es el primer caza furtivo del mundo. Entonces, el primer caza furtivo no fue el de los gringos allá, el F-107, fue el Horten. Pruebas hechas durante la guerra, desde que despegaba en Alemania y llegaba a Londres a bombardear o atacar, tenían 4 minutos de aviso los londinenses. Y volando a 1000 kilómetros por hora ya esa ala voladora que volaba, fue el primer avión en romper la barrera del sonido. Era imposible que lo pudieran ni siquiera parar. Si Hitler hubiera sido un poquito más inteligente y menos terco, estaríamos hablando alemán todos definitivamente. Y el Vox 173 empezamos con conceptos de aviones de despegue corto, vertical, concepto de fuselajes que levantan, que eso nos va a llevar eventualmente al transbordador espacial. Acá está, ya, perdón. Listo. Entonces ahora sí entramos a la era del jet. Entonces ya evolucionamos, ya dejamos atrás la madera, ya estamos haciendo aviones de metal, ya tenemos aluminio, tenemos inoxidable, fibra de vidrio, pero pues este es el primer jet operacional, el primer caza jet o jet del mundo, el ME-262, que aunque no lo crean, es uno restaurado que sí vuela, me ha tocado verlo. Entonces aquí aparecen las superaleaciones. Les comentaba, ¿por qué superaleaciones? Porque ahora ya estamos en jets. Habíamos sacado algunos metales especiales, pero ahora el jet demanda temperaturas altísimas, cámaras de combustión. Ya no estamos volando 600 kilómetros por hora, ya estamos volando a 900, 1000 kilómetros por hora. Ya tenemos que innovar un poquito más, pero ojo, seguimos fabricando igual que el monocasco, ay caray, ya se me perdió el otro. No lo dejé. Bueno, estamos todavía fabricando la misma técnica. Aparece el Inconel. El Inconel, ¿por qué es importante para la manufactura aeroespacial? El Inconel fue el material de moda hasta hace algunos años, porque el Inconel tiene una capacidad térmica impresionante. Entonces las turbinas, todavía el día de hoy, tienen componentes que son maquinados de Inconel. El Inconel cuando se calienta se endurece. Entonces una turbina, que sabrán que tiene temperaturas altísimas adentro, ¿qué hace? Obviamente, cuando lo maquinas y le das la forma, se endurece y a temperatura alta no pierde sus propiedades moleculares y tiene una alta capacidad de resistir el estrés. Pero como todo proceso de diseño, allá por 1950 decimos, bueno, está bien de aviones de guerra jet, vamos a meter el primer avión comercial jet del mundo, el de Havilland Comet, que orgullosamente pues Mexicana fue de los primeros en comprar este avión. Y empezamos con el avión tenía estructura de Inconel, obviamente. El Inconel, pues obviamente más caro que el aluminio, pero más resistente. Pues resulta que estos se empiezan a desintegrar en el aire y murieron cientos de personas a nivel mundial. Entonces de Havilland los baja. ¿Por qué?
porque son ciencias negras, así como nuestro amigo que se aventó con sus alas de tela con plumas y madera, no sabíamos cómo se comportaba en realidad. Podemos hacer experimentos, pruebas de laboratorio, pruebas de vuelo, pero como ya son aviones presurizados, la fatiga que tienes un avión presurizado en un material no es la misma. Entonces, ¿qué pasaba con esos aviones? La forma que le dabas a ciertas partes de Inconel, con la presurización, había craquelado, o sea, había fisuras, y eventualmente se desbarataban en el aire. Entonces el Inconel dejó de ser un material mucho hacia la piel del avión estructura y regresó más hacia álabes de turbina, motores, etc. También aquí nace el siguiente material muy famoso hoy en día, que es el titanio. Que todos los que les gustan los aviones ubicarán este, que es no es el SR-71 como tal, este es el A-12, que fue el abuelito del SR-71. Son casi iguales, pero sí tienen diferencias importantes. El titanio nos permitió ir rápido. ¿Por qué? Porque este avión estás hablando de Mach 3, más de 3.000 km por hora. Entonces, ¿qué necesitamos? El aluminio no puede resistir esa carga térmica, no estructural, térmica. Entonces, el titanio nos permitió tener jets que van muy rápido y tienen mucha fricción, la fricción del aire. Interesante de este avión, imagínense, la deformación térmica en el vuelo supersónico es tal, que cuando este avión salió al mercado, avión militar, cambiaba de forma cuando iba a Mach 3. Eran ciencias desconocidas. Entonces, en piso le llenaban el tanque de gasolina y desde que salía y despegaba iba chorreando gasolina. Que tú veías el avión y tenías espaciamientos así entre las placas de titanio. Te das cuenta que el avión se estaba desbaratando en tierra, porque ya que despegaba y agarraba velocidad de 3.000 km por hora, se expandía el titanio y se sellaba el avión. Entonces, la mitad del combustible de este avión se tiraba en el despegue. Te iba despegando tirando gasolina. Entonces, siempre tenía que subir, encontrar un avión tanquero y volver a repostar. Si no, no podía hacer su misión. Entonces, así de extremo era ya el uso de estos materiales, ¿no? Los cerámicos y adhesivos también nacen en esta época del jet. Los cerámicos, en este caso, pues, el tan famoso transbordador espacial, toda la parte de abajo es cerámica. Básicamente es de vidrio. Es 99.9 vidrio desde sílica. ¿Por qué? Pues obviamente ya estamos en el espacio, tenemos que aguantar. El titanio no aguanta el calor de entrada a la Tierra. Entonces tuvimos que escoger otros materiales. Obviamente el transbordador no volaba, era un ladrillo con alas. Pero se frenaba con ángulo entrando a la atmósfera y eso hacía que se frenara nada más por carga aerodinámica, realmente no volaba, ¿no? Y aparecen los primeros adhesivos. Recordemos que el problema de esto es que cuando yo tengo que pegar una estructura, tengo que ponerle puntos de soldadura o remaches o tornillos a cada uno de estos, eventualmente algo se va a caer, algo se va a zafar o algo se va a romper. Entonces, allá por el 1980, en la década de los 80s, empezamos a experimentar con adhesivos para unir paneles de fibra de vidrio, para unir metales. Se empiezan a salir los primeros adhesivos para metales y materiales compuestos, como tal, fibra de vidrio y otros. Todavía no estamos llegando al 100% a la fibra de carbono. De lo más nuevo ahorita de los jets es el aluminio litio. Como sabemos, el litio es de lo más resistente en el mundo. Si lo mezclas con aluminio, si comparas una placa de aluminio, digamos, de un centímetro con una de aluminio litio de medio centímetro, tiene más resistencia estructural la de litio aluminio que la de aluminio normal. ¿Qué nos ha permitido esto? Por ejemplo, donde cargan las turbinas, imagínense, vimos al inicio, ¿no? 68,000 libras de impulso de cada turbina. ¿Saben el estrés que le mete al ala? O sea, realmente si tú tienes tu ala y le estás metiendo 68,000 libras de impulso, estás torsionándola, queriéndola arrancar. Entonces, las bases de las turbinas son usualmente hoy en día, en el A350, son de litio. Y si les platicara que la turbina está agarrada con 2 pernos, se me asustarían. Pero cuando les toque ver alguna planta de aviones, la turbina la llegan, la ponen y le ponen 2 pernos de este tamaño y los atornillan y listo. O sea, la turbina está con 2 pernos de este tamaño. Da miedo. Entonces, por eso tenemos que usar materiales que no vayan a fallar bajo ninguna condición, ni mecánica ni térmica. Y esto es lo que nos da el aluminio litio. Todos estamos muy clavados en la fibra de carbono. Porque ya todos, los drones, los carros, cosas de nuestras casas tienen fibra de carbono. Pero una revolución en la industria aeroespacial que es muy cara, es mucho más cara que la fibra de carbono, la fibra de boro.
¿Quién ubica el boro? ¿Saben qué es el boro? Pues el boro es el quinto elemento de la tabla periódica. Y es un elemento muy escaso. Las mujeres o señoras que les gusta cocinar, sus Pyrex que meten al horno es vidrio con boro, justamente. El boro tiene unas capacidades estructurales impresionantes de resistencia al calor y no se rompe bajo carga térmica. Entonces, la fibra de boro es carísima porque tienes que usar sustratos muy exóticos para colocarla y es prácticamente de uso militar. El primer caza en usarlo, y los que son acá de los 80 se acordarán de Top Gun, acá con Tom Cruise, el F-14. El F-14 fue el primer avión en el mundo en utilizar fibra de boro. ¿Por qué? Porque aquí metimos algo que ya salió del mercado aeroespacial, que era la geometría variable de alas. Este avión, lo vemos aquí con el ala abierta, pero este avión para vuelo supersónico cerraba las alas y se hacía como una delta, ¿no? Como una flecha. Las cargas estructurales de hacer eso eran altísimas. Entonces, obviamente podías arrancar el ala, y más que lo hacía durante vuelo, haciendo una maniobra de giro, abría las alas. Entonces, las cargas estructurales son que ningún material podía resistirlas y tuvieron que utilizar, obviamente, aluminio, alclad, fibra de carbono, pero fibra de boro. Y lo más nuevo ahorita, 2015, es el GLARE, Glass Laminated Aluminum Reinforced Epoxy. Es básicamente una fibra de vidrio reforzada con aluminio. Esta me tocó verla hace un par de meses, estuve justamente en una de las áreas de ensamble de Airbus. Me tocó ver la escalinata, tiene una escalinata en caracol, que es un avión de 2 pisos. La escalinata la puedes mover, toda la escalinata con 2 personas te la llevas. Es algo impresionantemente delgado y ya no es como la fibra de carbono, es un compuesto plástico con refuerzo metálico. O sea, ya estamos dejando un poquito la fibra de carbono atrás. Este material es más duro que la fibra de carbono y más fácil de trabajar, se trabaja como el aluminio y tiene propiedades mecánicas superiores a la fibra de carbono. Entonces, esto es lo más nuevo en la aviación, el GLARE. Ahorita entonces estamos ya con esto cerrando el viaje, vamos a decir, el viaje aeroespacial, de cómo hemos evolucionado, y vamos a ver ahora sí un poquito más de qué está pasando ahorita en lo actual, ¿no? Las oportunidades. Así que para todos los que quieren meterse a la industria aeroespacial, los chavos que están estudiando, gente que quiere esa inquietud de pongo un negocio, ¿a qué me dedico? Las oportunidades en el segmento aeroespacial están en todo esto ahorita. Y en México, esto es lo que está en México ahorita. Aviónica, que son las pantallas, controles de vuelo, displays, tren de aterrizaje, ensamble de tren de aterrizaje, motores, que es fabricación de partes para motores, sistemas de soporte. Los sistemas de soporte es lo que nos permite respirar en el aire, lo que da electricidad, que conectas tu teléfono y te pones a jugar en el avión. Sistemas de soporte, sobre todo los de vida, los intercambiadores de nitrógeno, oxígeno. Diseño estructural y de aeropartes. Este es un mercado fuertísimo ahorita, que es fabricar partes para aviones. Es lo que ahorita Boeing, Airbus, todos quieren. Cabina e interiores. Créanlo o no, hay un negociazo en hacer asientos de aviones, en equipar aviones. Ya ven acá los jeques que le ponen bañeras y oro y comedores. Hacer interiores de aviones es un negociazo. Y todo lo que sea control. Actuadores, el cableado, sistemas hidráulicos. En sí puntualmente, ahorita, lo que está empezando a desarrollar, que la industria nacional está agarrando, son servicios de ingeniería. Aquellos que ya le mueven al CATIA, al SolidWorks, al NX, esa es una área de oportunidad que tienen. O sea, entrarse a la industria aeroespacial en diseño aeroespacial mecánico. Diseño de herramental, no se imaginarán la cantidad de empresas que se salen y la demanda que hay de herramientales aeroespaciales. Un herramental hecho en México con ingeniería mexicana, que es de donde yo vengo anteriormente, del diseño de herramientales de aeroestructuras, a una empresa como Airbus o Boeing le ahorra hasta el 40% del costo. Y además que aquí dicen que el mexicano es muy bueno para innovar y que si no jala le pega 3 veces, le pega un chicle y jala. Ahorita les voy a enseñar qué hicimos para Honda Jet, justamente algo parecido. Y equipos de prueba. Todo es electrónico en un avión ya. Entonces todo se tiene que probar. Y tienes que probarlo rápido, y porque esa prueba de lo electrónico garantiza o que la gente no se quede sin la película en el avión, o que no se caiga el avión, ¿no? Entonces, equipos de prueba muy importantes y diseño de procesos. Una fábrica de aviones es un monstruo. Entonces, ahorita tenemos que hacer la fábrica más chiquita, más rápida y más eficiente. Y esto es donde la creatividad del mexicano entra mucho en juego.
Ya vimos los aviones de madera, ya platicamos del de aluminio, ya estamos llegando a la era de los compuestos, ¿no? Ya son aviones de compuestos. ¿Cómo está constituido un avión hoy en día? Fíjense, por colores vamos a irnos. Laminados de carbón, fibra de carbono, prácticamente todo el avión. Lo que se llama carbon sandwich o el honeycomb, que es como los que ubiquen los panales de abeja, ubican cómo está la estructura de un panal de abeja. El honeycomb es un panal con un sándwich de material compuesto o de una aleación de aluminio o plástico. Entonces, esta es muy utilizada y se fijan, la estamos utilizando en turbinas, puntas de ala y bordes de ataque, etcétera. Otros compuestos, como lo que les comentaba, la fibra de boro, el glare, ya empiezan a entrar, se fijan, ya empiezan a entrar. Lo importante, lo que ven aquí, es lo que carga el ala, es la raíz del ala. Esto tiene una carga estructural impresionante. O sea, ahí es donde el glare, por ejemplo, una aplicación de Inconel o lo que veamos de la fibra de boro, fibra de carbono, nos sirve. El titanio poco a poco se está yendo. Ya no es tan importante el titanio. El titanio ya están hasta las navajas que usamos, los tenedores. O sea, ya no es lo que era antes. Y otras aleaciones de acero, ya 5% y otros materiales. Pues prácticamente estamos haciendo ya aviones de plástico. ¿Qué es la oportunidad que les mencionaba? En México lo que el segmento aeroespacial busca fuertemente son maquinados. Pero maquinados de 5 ejes, y ese es donde hay una área de oportunidad. El que tenga esa inquietud, que vaya y pida dinero, consiga fondos, meta su proyecto a CONACYT. El maquinado 5 ejes nadie le entra y son puras empresas extranjeras llevándose los billetes. Aquí hay millones de dólares de oportunidad, pero ¿qué tiene especial un maquinado 5 ejes? Déjenme enseñarles qué es un maquinado aeroespacial de 5 ejes. Aquellos que han visto maquinados en 3 ejes, esto es un maquinado de 5 ejes. ¿Se fijan cómo se mueve el cabezal? Esos son 5 ejes. ¿Por qué? Porque nos permite no tener que estar cambiando la pieza de lugar para hacerle toda la geometría. Ahí. Eso estresa menos, porque un problema de una pieza maquinada en aeroespacial es que no se puede estresar. Porque como tiene tantas cargas mecánicas en vuelo, cualquier técnica de manufactura que no estrese un material, por ejemplo, en aeroespacial está prohibido cortar con láser, porque friegas toda la estructura molecular del acero o del aluminio. Entonces, técnicas como estas, ahorita no hay empresa mexicana en realidad que le esté entrando a 5 ejes. Los herramientales han evolucionado muchísimo. Les puedo decir que aquí, por ejemplo, es un herramiental con el cual ponemos los remaches en un ala o en un fuselaje. Estos herramientales fueron diseñados aquí en México por mexicanos, construidos. Estos que ven aquí fueron usados en el Learjet 85, el primer avión privado del mundo 100% de fibra de carbono. Interesante. Este es un fixture para electroerosionado de álabes de turbina, donde tenemos un álabe de turbina de Inconel justamente, y por estos orificios vamos a insertar unos pequeños alambres que van a ser electroerosiones, unos pequeños agujeritos en la superficie del álabe de turbina para que ventile gases, para evitar calentamientos y zonas de presión. Todo esto es hecho por mexicanos. Justamente les digo que hay un área de oportunidad impresionante porque tenemos la inteligencia y la ingeniería en México para hacerlo, pero simplemente la gente no entiende el segmento o le tiene miedo. Entonces hay que perder el miedo a eso. Otra de oportunidad, herramientales. Diseño mecánico y estructural. Esta es otra cosa que están dispuestos a pagar. Estamos hablando que en Estados Unidos te cuesta 70, 80, 120 dólares la hora de un diseñador. Y aquí en México pagan 35, digo, está bien, pues sí nos andan fregando con el rate, ¿verdad? Pero esto es importante porque es otro diseño orgullosamente mexicano. Estamos hablando de, así como les comentaba justamente de los monocascos. Si recordamos esto lo estamos llevando a un fuselaje de fibra de carbono de un avión privado, y esto es el molde. ¿Se acuerdan que les enseñé el molde donde teníamos el concreto y la que bajaba y lo cerraba? Bueno, ahora ya no es así. Ahora tenemos una estructura metálica que la metemos a un horno, ya que ponemos ya que laminamos la fibra de carbono, que les voy a enseñar cómo se lamina ahorita.
lo cerramos en este molde metálico, lo metemos al horno, así como si fuera en la cocina, un par de horas y ya que cling, ya suena, sale y ya tenemos un fuselaje. Pero ¿cuál era el problema de este fabricante de aviones privados que tenía, que vino con nosotros para que se lo solucionáramos? Que cuando sacas el fuselaje, porque ya está curado, este fuselaje es casi igual de viejo que yo, pero todavía la fibra de carbono tiene una cierta cualidad que no está 100% curada. Y lo tienes que mover a la línea de producción y ponerlo, montarlo, se puede deformar. Y un fuselaje de fibra de carbono echado a perder de ese avión costaba $1,5 millones. Entonces no era la idea de echarlo a perder. Entonces, ¿qué desarrollamos nosotros también en nuestra casa de ingeniería? Refuerzos estructurales para el fuselaje, que pueden ser utilizados después del proceso de moldeado para garantizar la rigidez estructural hasta que el fuselaje textualmente se seque, se cure. Entonces esto una vez más, innovación mexicana. Y señores, hay 3 casas de ingeniería aeroespacial en México y hasta ahí llegamos. O sea, no hay más. Tenemos que generar más. Es un avión que estoy muy orgulloso de haber participado, que es el Honda Jet. Algunos no sé si lo conozcan. Entonces, Honda no más hace carros y motos, también hace aviones. Es el avión más innovador privado. Aquí, ¿cómo innovamos? Una vez más, orgullo mexicano, ingeniería mexicana. Desarrollamos moldes de hidroformado desechables para lo que se llama FTV, que es la etapa cuando un avión es experimental. Un fabricante tiene que hacer aproximadamente 4 o 5 vehículos experimentales antes de tener el que ya va a volar y va a certificar para que luego lo pueda vender. Este fue para FTV3 o FTV4, no recuerdo, en donde para unas partes del ala llega el cliente y dice, oye, necesito moldear unas piezas que van en el ala, pero adivina qué. Como todo, tengo aquí en el cuello el presupuesto, no quiero gastar dinero, y todos los moldes de hidroformado tienen que ser forzosamente de aluminio 70-75 o algo más duro, porque si recuerdan lo que les platiqué de lo del cemento y cómo inflábamos la vejiga, eso eran los inicios del hidroformado, era un hidroformado como tal. Hoy el hidroformado lo hacemos con titanio, acero inoxidable y aluminio. Entonces, ¿qué hicimos? Los que ya están un poco más metidos en manufactura o hacen proyectos, ubican lo que es el Nylamid. Entonces, el Nylamid ya ven, es un plástico que se puede maquinar. Entonces, hicimos moldes de Nylamid con refuerzos de acero, tool grade D2, hicimos un molde de doble tapa. Entonces, el mismo molde puedo hacer 4 piezas diferentes. ¿Qué resultó? El cliente tenía que hacer 20 piezas, hicimos un molde de hidroformado que mantiene tolerancias de más o menos 2 grados, que es lo que ocupaban, y al final las 20 piezas fue a la basura. Un molde de hidroformado de estos cuesta aproximadamente $7,000. De nosotros costó $3,000. Entonces, ¿cuánto le ahorramos al cliente? Un dineral. Y esto en Estados Unidos no se lo hubieran hecho. Entonces, otra oportunidad, que no hay nadie que haga hidroformado, es una ciencia obscura. En México casi nadie la sabe. Todos los aviones en el mundo usan hidroformado, todos. Los materiales compuestos, les comentaba, se le llama el aluminio negro, es lo de hoy. Hay muchas técnicas para aplicarlo. Tenemos lo que es el AFP, que es depositado de fibras automática, el ATL,